Buenos días a todos. Estamos poquitos, pero bien. Vamos a Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, bendito Señor, por un día más que nos has regalado la vida. Gracias, Señor, porque como iglesia venimos a adorarte, a alabar tu nombre. Y Señor, también venimos a escuchar tu palabra para nosotros. Señor, ayúdanos a comprender qué es lo que tú tienes. Ayúdanos también a vivir y servirte con honestidad integral. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Es un texto bien conocido, se enseña, creo que desde niño, ya es un texto que se utiliza, que se enseña dentro de la escuela dominical, acerca del servicio. Y estábamos hablando acerca de cómo ser iglesia, porque la idea es que veíamos casi ya hace un mes, veíamos la necesidad de que la iglesia no era caminar juntos, sino la iglesia implicaba caminar unidos, todos con el mismo sentir, todos con nuestros dones, con lo que Dios nos ha dado, pero caminar en la misma dirección, unidos. Entonces, pensando en esa unidad que como cuerpo de Cristo debemos de tener, el servicio también debe ir de la mano con esa unidad. Y recordemos, y quiero insistir, no es lo mismo caminar juntos que ir unidos. Un matrimonio puede caminar juntos, pero puede estar dividido dentro del propio matrimonio. Es decir, seguimos, como dicen algunos, ¿no? Ahí sigue la vida, ahí seguimos caminando, ahí nos vemos, nos saludamos, nos despedimos, almorzamos, comemos. Pero la realidad del matrimonio es que es algo más que hacer simplemente que comer juntos, que saludarnos y que dormirnos en la misma cama. Implica muchas más cosas. Y con la iglesia es exactamente lo mismo. Y veíamos también hace 2 meses acerca de hacia dónde debe caminar, cuáles son los fundamentos, los pilares de la iglesia, y veíamos la adoración, veíamos la predicación de la palabra, veíamos también el evangelismo, veíamos las obras de misericordia. Y para poder hacer todo eso, caminar unidos como un solo cuerpo, que es lo que Pablo nos llama a ser servidores.
Y ser servidores es un requisito o es un privilegio, vamos a ponerlo de esta manera. Es un privilegio grande, pero es un privilegio que nos exige tener ciertas actitudes. Servir no solamente es enseñar, es parte de lo que puede ser el servicio. Servir puede ser, hermanos, tener arreglada la capilla cuando haya una reunión. Servir puede ser ir a visitar a alguien, y para eso no hay que ser anciano, ni hay que ser nada. Simplemente hay que ir a visitar, orar, quizá compartirle algo. Eso es servir. Va mucho más lejos que sencillamente lo que hacemos en las reuniones. Tiene que ver con un corazón dispuesto a entregarse hacia los demás. Y eso es lo que estamos viendo, o eso es lo que Lucas, el autor del libro de Hechos, nos enseña de la primera iglesia. Esa primera iglesia que había comenzado poquito antes. Todavía estaban en Jerusalén, todos reunidos. Estaban esperando la segunda venida del Señor, que el Señor llegara, pero no llegó. Y ya dentro de la iglesia comienza a haber situaciones, comienza a haber problemas, y más que problemas, comienza a haber necesidades que los propios apóstoles no eran capaces de poder solucionar. El problema que estaban teniendo era que el número de personas, el número de discípulos, verso 1, estaba creciendo. Y recordemos que Jesús muere en la Pascua. Esa Pascua, algunos dicen que corresponde al jubileo. El jubileo era el año 50, que digamos cada 7 años era una festividad especial. Recordemos que cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra, simplemente era el año de descanso. ¿Por qué? Porque en 6 días creó, el séptimo descansó. Entonces el séptimo año era el séptimo de descanso. Pero luego cada 7 años tenían que, el año 50 era el de jubileo. Y ahí en el Antiguo Testamento vemos que era un año de restitución. Si eras esclavo, dejabas de ser esclavo, un esclavo judío. Si habías tenido que vender tu tierra porque por alguna circunstancia durante esos 49 años, en el año 50 se te tenía que devolver esa tierra. Si había pasado algo, se tenía que devolver. O sea, siempre ese año 50, ese de jubileo, era un año muy especial, porque era una fiesta de restitución. Y como había sido la Pascua, muy probablemente dicen que había sido el año del jubileo. Había presencia tanto de judíos como de gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido llevados mucho antes, habían sido extendidos pues con los distintos exilios, estaban en muchas partes, desde Siria, Grecia, etc. Entonces había mucha gente de muchos lugares, con muchas nacionalidades, y por eso dice que había murmuración de los griegos. ¿De quiénes? De los judíos que venían de las tierras griegas. ¿Por qué? Porque las mujeres no estaban siendo atendidas correctamente. Así que comienza la iglesia, comienzan los problemas. Comienzan los problemas, y eso significa comenzar a buscar las soluciones para poder trabajar unidos como un solo cuerpo y poder atender todas las necesidades de la iglesia. Y esa es la primera enseñanza que quiero dejar claro. Dentro de un cuerpo, y en este caso dentro de República de Israel en Cali, hay muchas necesidades. Y no solamente unos pocos somos capaces de responder ante todas las necesidades, sino que en este caso, como vamos a ver, cuando las necesidades crecen,
Lo que necesitamos es más gente dispuesta a trabajar. Los 12 apóstoles, verso 2, convocan a la multitud y hablan, y entonces ellos dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. Pongámonos en la situación. Los discípulos aparentemente estaban con la palabra, estaban sirviendo, o no había tanta gente sirviendo. Entonces los discípulos dicen, nosotros ya no, los apóstoles dicen, nosotros ya no podemos. Necesitamos más gente dispuesta a trabajar. Así que ante la necesidad, lo que hace falta es que la gente se involucre. Como iglesia, nuestro llamado es a involucrarnos. Nuestro llamado es a servir, es a atender las necesidades. Creo que uno de los grandes errores que estamos arrastrando de los conceptos que quizá en estos últimos años se han desarrollado es el tema del liderazgo, No, el liderazgo es quien trabaja. Y entonces la iglesia se ha convertido en un cuerpo de liderazgo y en los demás. Y la realidad es que la iglesia somos todos. Cuando hablamos o cuando la Biblia está hablando de liderazgo, realmente no lo pone como un liderazgo, como alguien que tiene que hacer todo, sino lo pone, y lo vamos a ver con los ancianos, por ejemplo, y con los diáconos, como personas que están dispuestas a servir. Y todos somos llamados a servir de alguna manera. En este caso, para las mesas, los apóstoles proponen 7 varones que estén dispuestos a servir. Si había miles de personas, quiere decir que había gente trabajando, pero hacía falta más personas dispuestas a servir en algo tan, llamémoslo, tan poco espiritual, como que es ir a atender a las viudas. Pero el problema, si se dan cuenta, no surge en quién está enseñando. El problema no surge en las tareas que muchas veces llamamos las tareas espirituales. No, quién enseña, quién va a orar, quién va a hacer. No, los problemas surgen cuando no atendemos las necesidades de las personas. Y esto es uno de los trabajos o una de las cosas que es importante para que la iglesia funcione. No solamente es atender las necesidades espirituales, sino también es importante atender las necesidades físicas de todas las personas que nos rodean. Aquí no está hablando de que estos diáconos iban a servir a las miles de personas que estaban allá. No, la única tarea encomendada que tenían era servir las mesas de las viudas griegas. Tenían una tarea muy, muy específica y uno puede decir, bueno, pero servir las mesas, ¿por qué no ponemos a cualquiera? A ese jovencito, a ese muchacho. Ahora vamos a ver por qué no lo ponen. Pero si solo es servir mesas, solo es preparar almuerzo, solo es... Pues miren, ese es el problema. Y ante la necesidad de seguir caminando juntos como cuerpo, ellos entienden que se debe de responder a las necesidades integrales de las personas que nos rodean, desde las espirituales hasta las físicas. Así que, hermanos, somos llamados a atender esas necesidades, todos. Ustedes, yo, todos somos llamados a atenderlo. Va a haber hermanos que quizá por su edad sea más fácil que atiendan personas mayores, pues porque la edad es un vínculo en cierto modo. Quizá otros tengan mejor vínculo con los más jóvenes
y entonces su área sea los jóvenes. Quizá haya otros que por el lugar donde nacieron y por conocer cómo es la situación en su barrio y las necesidades, quizá esa persona sea la persona indicada para poder trabajar en esa área. Eso no quiere decir que todos tengamos que ir y estar en todo. Significa que entre todos debemos atender todas las necesidades. Estos 7 varones no fueron llamados a predicar, aunque luego vamos a ver que predican. No fueron llamados a hacer otras cosas. Su llamado era servir a las viudas griegas. Así que, hermanos, debemos de buscar en qué área podemos servir. Y eso no significa ser más o menos que otro que está trabajando en otra área. Dios nos ha dado dones a cada uno para que tú sirvas en tu área, en tu llamado, donde Dios te ha llamado. Y en mi caso, yo serviré en mi área, en mi lugar, bajo el don que Dios me ha dado a mí para ejercer. Tu trabajo o tu responsabilidad es mejor, peor que la mía, no. La responsabilidad es que un día el Señor nos pedirá cuentas por lo que Él nos dio. No por lo que le dio al vecino y tú no le copiaste. No, ese es su problema. Al vecino le dio su llamado, su área de trabajo, etc. A mí me dio otro, el Señor me va a pedir cuentas por lo que yo he hecho. El Señor te va a pedir cuentas por lo que Dios te ha llamado y tú has querido o no has querido hacer. Y esto es algo bien sorprendente que vemos aquí con los 7 varones. Pero vamos a ver acerca de cómo debe de ser un verdadero servidor. A veces pensamos que podemos servir de cualquier manera al Señor. Simplemente porque quiero, porque tengo ganas y ya. Y el llamado a servir es un llamado muy especial que exige que nosotros estemos en todo momento alineados con lo que Dios nos pide. Y vamos a ver cuáles son los requisitos. Verso 3. Los apóstoles dicen acerca de personas que van a servir las mesas. Y quiero que lo tengamos bien en la mente esa parte. Van a servir mesas. Van a agarrar un plato, le van a echar la comida y se lo van a dar a esa viuda griega para que ella pueda comer. Y quizá vaya a tener una conversación con ella, a ver cómo está, cómo está su salud, cómo están sus hijos, y quizá le vaya a animar de esa manera. Pero ellos, su llamado es a servir mesas. ¿Y qué dice? Buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones, y reúne 3 cualidades. En primer lugar, de buen testimonio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, llenos de sabiduría. Por eso insistía, tengamos en mente que su llamado, el llamado de estos 7 varones, iba a ser servir mesas. Su llamado no iba a ser enseñar, su llamado no iba a ser llevar un estudio bíblico, su llamado no iba a ser llevar un tiempo de oración, que podríamos pensar, bueno, son cuestiones que tienen que ver con adoración al Señor, entonces obviamente tienen que tener esas cualidades. No, su llamado, el llamado que ellos tenían, era el llamado a poner mesas. En primer lugar, las cualidades o la característica de estos varones es que tenían que ser de buen testimonio. Y buen testimonio es que sea la persona irreprensible. Eso también habla acerca de los ancianos, habla de los diáconos y diaconisas, que sean irreprensibles. Irreprensibles es que no le puedas decir nada, que no le puedan poner una cruz. Alguno pueda pensar, es que hermanos, si tenemos que cumplir con eso, es que nadie lo cumple, entonces tenemos que rebajar en la categoría.
o tenemos que rebajar el nivel. Eso lo he escuchado, por ejemplo, cuando hablamos de los ancianos. Hermano, es que lo que dice Tito es que si tenemos que cumplirlo, nadie sería anciano. No, hermano, lo que dice Tito es lo que hay que cumplir. Porque Pablo le manda a Tito buscar eso, con lo cual quiere decir que sí se puede encontrar. Lo que significa es que tienes que encontrar y motivar a las personas a vivir vidas piadosas según lo que él ha dicho. Y con esto es exactamente lo mismo. Buen testimonio, hermano, pero yo peco. Sí, hermano, yo también peco. Pero una cosa es pecar y tener conciencia del pecado, pedir perdón, arrepentirse y enderezarte y seguir caminando. Una cosa es eso, y otra cosa muy diferente es seguir haciendo lo mismo, porque no me importa. Sigo mintiendo. Aunque ya se ha evidenciado, ya ahí no me importa seguir mintiendo. Yo puedo seguir sirviendo y a la vez sigo mintiendo. Y a veces, hermanos, es que categorizamos los pecados. No, es que si es este tipo de pecados, no se puede. Pero si son otros pecados, el chisme, la mentira, ahí no pasa nada. Somos chismosos y ahí eso no lo consideramos como buen testimonio. Somos mentirosos y eso no lo consideramos, como dice aquí, de buen testimonio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que un diácono, un siervo de Dios, su testimonio tiene que ser intachable, no perfecto, intachable, que no se le pueda echar en cara. Obviamente, pecamos. Pero una cosa es pecar en un momento puntual, corregir y seguir caminando, y otra cosa es no importarte, pecar, seguir pecando, y aquí no pasa nada. Y puedo servir a Dios, aunque mi vida no sea, como dice aquí, de buen testimonio, irreprensible, intachable. Hermanos, solo pensemos, esos 7 varones tenían que poner las mesas. Nada más tenían que poner las mesas. Y la primera cualidad que exigen los apóstoles es que su testimonio sea intachable, sean de buen testimonio. Y esto creo que es el primer llamado para nosotros. Y ahora vamos a ver con Mateo 5, 7, acerca del Sermón del Monte. Esa parte de la irreprensibilidad que es ser un hijo de Dios y que no. Somos llamados a ser irreprensibles. No podemos servir a Dios pensando que una vida mediocre con el Señor es suficiente para poder servir. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos, a la luz de la palabra, y ahora vamos a verlo en Mateo, a la luz de la palabra, entender quién es Dios, quién soy yo, comprender cómo estoy viviendo, comprender cómo está mi vida, reconocer en dónde estoy faltando al Señor y cambiar, arrepentirse y vivir bajo los valores del reino. En segundo lugar, un siervo dice que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, todos tenemos al Espíritu Santo, si hemos creído, si realmente nos hemos arrepentido de esos pecados, de nuestros pecados, y creemos en la obra de Cristo y declaramos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre, para toda nuestra vida. Y estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo está relacionado con qué control, qué dominio tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuánto le dejamos a nosotros, al Espíritu Santo, actuar en nuestras vidas? Hermanos, esto es tan sencillo. Puedo ser salvo, pero llevar una vida mediocre. O puedo ser salvo y llevar una vida que realmente honre y glorifique a Dios. Podemos ser ovejas, pero la oveja puede estar o muy cerca del pastor o puede estar muy alejada del pastor. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esa cercanía, con ese buscar
anhelar conocer mejor a Dios, anhelar vivir vidas que agraden al Señor en todo momento. Y alguien que quiera servir, justamente lo que pide es que el Espíritu Santo llene, controle la vida del que está sirviendo. Obviamente está muy relacionado con lo anterior, buen testimonio. Una vida que está controlada por el Espíritu Santo es una vida que tiene un buen testimonio. Como les he dicho, ¿pecamos? Sí. Pero insisto, no, el punto no es ser perfecto. El punto es comprender que en el momento que he pecado, me arrepiento y vuelvo a mirar al Señor. Y la vida llena del Espíritu Santo es una vida controlada por Él. Para eso vamos a ver que necesitamos conocer mejor quién es Dios. Necesitamos conocer y tener intimidad con el Señor. Y por último, dice, llenos de sabiduría. Tienen que tener buen testimonio, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y tienen que estar llenos de sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 8:13, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Así que llenos de sabiduría, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con un buen testimonio, está relacionado con una vida llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, que rechaza el pecado. Hermanos, no podemos vivir vidas mediocres y querer servir al Señor. Ahí hay algo que está mal. Si queremos servir al Señor, el Señor nos está pidiendo que nuestras vidas tienen que ser de buen testimonio, tienen que ser conscientes de lo que es pecado, y la actitud hacia el pecado tiene que ser de rechazo al pecado. A veces, sencillamente, y en el campamento en enero en Bucaramanga con los jóvenes, hubo una tarde de preguntas, y una de las preguntas era acerca de si quiero que mi hijo como que se acerque más a Dios, entonces permitimos que se involucre en los ministerios. Muchas veces tenemos esa mentalidad o ese pensamiento, ¿no? O sea, si quiero estar más cerca de Dios, entonces lo que tengo que hacer es involucrarme en un ministerio. Y lo que dice el Señor es que es justamente al revés. Para poder involucrarte, para poder servir correctamente, lo primero que tienes que tener es una vida que honre a Dios, que aborrezca el mal, que aborrezca el pecado, que esté llena del Espíritu Santo. Las cosas no funcionan al revés. No voy a estar más lleno del Espíritu Santo sencillamente porque lo estoy involucrando. Y si no, pensemos en las personas, esas personas que quizá han estado alrededor nuestra, que un día decidieron salir. No podemos saber si son salvos o no. Eso es una cuestión entre él y Dios. Pero sí les puedo decir algo. Que el estar en un ministerio, estar haciendo algo, eso no va a suplir, no va a quitar, no va a sustituir la necesidad que nosotros tenemos personalmente de forjar ese carácter que el Señor nos pide para servir. Imagínense, y vuelvo a insistir, tenían que poner mesas, que no tenían que hacer nada más. Tenían que ser buenos platicadores, buenos habladores, que supieran tener una conversación, que fueran agradables, que fueran amables a la hora de servir. Mire, aquí tiene el platico, tome, cómo le ha ido, qué tal la semana, cómo le fue, cómo va su hijo, está teniendo alguna necesidad. Nada del otro mundo. Pero para servir mesas, están pidiendo personas, 7 personas, llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría y de un excelente testimonio.
La multitud eligió a los 7 personas que estaban ahí. Así que para servir a Dios, lo que nos está pidiendo o lo que nos está enseñando Lucas a través de Hechos, en el ejemplo de lo que está pasando, es que para servir a Dios, el que quiera servir, tiene que ser una persona espiritual, una persona que realmente busque a Dios, una persona que realmente viva según los valores del reino. El efecto de poner este tipo de personas lo vemos en el verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es decir, el efecto, la consecuencia de poner a las personas que realmente tienen carácter, el carácter que manda la palabra. Y vuelvo a insistir, no podemos rebajar las exigencias de la palabra. Es que eso nadie lo cumple. Plenamente no. Pero como digo, si yo estoy caminando en la correcta decisión y peco, yo sé que estoy pecando, voy a arrepentirme y voy a seguir caminando correctamente. Entonces, plenamente, completamente no, eso será cuando estemos con el Señor. Pero ahora nos está pidiendo que nuestra vida tenga esas características. Y si la Biblia lo está pidiendo es porque se puede. No podemos catalogar y decir nosotros, eso es demasiado, pongámoslo más abajito. ¿Por qué? Porque entonces las consecuencias son justamente las contrarias a lo que está diciendo Hechos capítulo 6, verso 7. Crecía la palabra del Señor. Es decir, las personas que estaban sirviendo eran de tan buen testimonio que las personas que estaban alrededor, que no eran creyentes, se maravillaban de esas personas y entonces creían. Y entonces la palabra se extendía. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos, de esas personas que estaban sirviendo, era un testimonio de irreprensibilidad. Era un testimonio, un carácter piadoso para el Señor. Para terminar, quiero que vayamos todos a Mateo capítulo 5. Bueno, capítulo 6, exactamente. Todos conocemos el Sermón del Monte, Mateo capítulos 5 al 7. Es una estructura, es como cuando escriben los libros ahora, ¿no? Cuando se escribe bajo una estructura literaria. Y obviamente la Biblia está escrita bajo una estructura literaria y obviamente la mayor parte fue escrito por judíos, hay ciertos aspectos literarios dentro de esa escritura. Y Mateo capítulo 5 al 7 tiene una estructura muy particular. Se llama un quiasmo, un sándwich. Y el punto central del Sermón del Monte es Mateo capítulo 6, versos del 5 al 15. El Sermón del Monte habla acerca de que un verdadero hijo de Dios debe de vivir según los valores del reino, que es lo que hemos visto antes. Alguien que quiere servir debe de ser un verdadero hijo de Dios comprometido con el Señor y debe de vivir según esos valores del reino. A todos los demás, vamos a ver ahora, los llama hipócritas. Es decir, solamente la apariencia de una vida piadosa, la apariencia de querer hacer cosas para que me vean, pero realmente no hay una transformación interna dentro de nosotros. Vivimos la justicia, Mateo 6:33, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Buscad primero a Dios, buscad primero los valores del reino, buscad vivir íntegramente según esos valores y todo lo demás, no se preocupen, será añadido. Queremos servir, tenemos que vivir según esos valores.
Y el centro de todo ese Sermón del Monte, si alguien está interesado, le puedo compartir, si quieren, luego un video que hice sobre el Sermón del Monte. Sobre el Sermón del Monte y la oración del Padre Nuestro. El tema central, lo que es lo importante para tener una vida piadosa, es conocer quién es Dios. Y eso lo expresa Jesús a través de la oración. Realmente está poniendo 3 ejemplos. Capítulo 6, verso 1 habla de la limosna. Verso 5 habla de la oración. Verso 16 habla acerca del ayuno. ¿Y qué está diciendo? Una vida piadosa, personal. Es decir, yo, ¿cómo vivo una vida piadosa? A través de cómo es mi relación con el Señor. El Padre Nuestro, que lo conocemos muy bien, Padre Nuestro que estás en los cielos, verso 9. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre Nuestro, pero a través de esta oración, lo que está diciendo, lo que está enseñando Jesús, es realmente cómo Jesús conoce a su Padre. Y esa oración debería ser nuestro reflejo de cómo conocemos nosotros a nuestro Padre. Verso 9 comienza hablando de que Dios es un Dios cercano, Padre Nuestro. El título Pater, el título Av, el título Abba, que es Padre en hebreo, es un título que tiene, es un nombre que tiene Dios en el Antiguo Testamento. Pero eso habla de cercanía. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios es un Dios santo. Conocemos esa santidad de Dios, entendemos las implicaciones de la santidad de Dios, entendemos que Dios es un Dios al que yo me puedo acercar porque es cercano. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Señor nos está enseñando que este Dios es un Dios soberano. Es un Dios que reina. Es el Dios creador. El pan nuestro de cada día es un Dios proveedor. Perdónanos nuestras deudas. Es un Dios que nos perdona a nosotros. Y no nos metas en tentación. Es un Dios que nos cuida. ¿Cómo podemos vivir una vida piadosa, que es el centro del Sermón del Monte, conociendo quién es Dios? Pero no solamente es conociendo intelectualmente. Podemos decir, no, ya sé que Dios es un Dios que perdona. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene que Dios sea un Dios que te perdona? Verso 14, verso 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. Verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir? Que la reacción, de forma práctica, la reacción de que cuando yo comprendo que Dios me ha perdonado a través de la obra de Cristo, debe ser buscar el perdón, debe ser un pacificador. Y entonces soy un siervo apto. ¿Por qué? Porque no busco la pelea, no busco sobresalir, no busco el poder, sino busco servir, busco perdonar. Me duele, y lo malo es que no es la primera vez que lo escucho. Me duele cuando empezamos, y lo digo eso de forma general, a sacar los pecados que el Señor ya nos perdonó. Es que tú hace 10 años, tú hace 8 años, tú hace 7 años, tú hace 15 años. Sí, pero el Señor ya me perdonó. Pero es que tú no puedes hacerlo porque hace 8 años, hace 10 años, hace 20 años pasó tal cosa. Si realmente conocemos al Señor y entendemos que Dios es un Dios perdonador y te ha perdonado el pecado de esta mañana, que quizá
fue el tener pereza, quizá fue un pensamiento que no debías, quizá fue ver algo que no debías y todos los pecados de la semana. Si Él te ha perdonado en la cruz eso, ¿qué derecho tenemos nosotros para andar recordando pecados que el propio Señor ya ha perdonado? Ojo, muy distinto si realmente no se ha reconciliado, no se ha arrepentido del pecado. Pero si me ha arrepentido, ¿con qué derecho soy yo o tengo yo para andar recordando lo que hizo o lo que hice? Pues porque si vamos a eso, hermanos, entonces, si tú tienes derecho a sacarme a mí un pecado de hace 10 años y juzgarme, yo tengo el mismo derecho a recordarte todos tus pecados y a decirte eres tan inútil como yo. Pero si entendemos la obra de Cristo, es que tú y yo somos inútiles y la obra de Cristo me ha perdonado y me ha puesto ahí. Eso es conocer que Dios es un Dios perdonador. Lo demás es sencillamente tener conocimiento teórico. Queremos ser hombres piadosos, como habíamos visto, hombres intachables, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría. Necesitamos conocer quién es Dios. Dios es el Dios creador. Tú y yo somos unos don nadie al lado de Dios. Somos criaturas de Dios. No tenemos derecho a exigir nada a Dios. Nada. Si Él te eligió a ti para algo, Él te escogió, y te escogió, como dice Efesios, desde la eternidad. Es su problema para qué te escogió a ti para servir. Es su problema. No es mi problema. No es el problema de otro. Tú debes responder a lo que Dios te ha escogido para que hagas. ¿Por qué? Porque tú y yo daremos cuentas al Señor. De cierto modo, rendimos cuentas unos a otros. Pero a quien vamos a rendir realmente cuentas es al Señor. Así que no teman lo que el hombre pueda decirte. Teme más lo que el Señor te puede decir. El día que estemos delante de Él y te diga, mira, como la parábola de los talentos, ¿no? Ahí tiene sentido la parábola de los talentos. Al de 5, al de 2. A ninguno lo juzgó porque, mira, el de 5 sacó 5. Ah, no, tú eres mejor que el de 2. No, al de 5 y al de 2 le dio lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos trabajaron con lo que Dios les había dado. ¿A quién es el que Dios juzga? Al que no hizo nada con lo que Dios le había dado. Así que temamos ante ese Dios creador que Él nos ha dado nuestros dones, nuestro llamado para hacer las cosas. No temamos al hombre. No temamos al hombre. Es un Dios proveedor. Cuando entendemos que es un Dios proveedor, lo que implica o lo que significa para nuestra vida es que lo que llega a nuestro bolsillo, lo que llega a nuestra casa, quien lo provee es Dios. No, hermano, es que tengo que encontrar otro trabajo porque tengo muchas deudas. Yo he vivido esa experiencia. Y la verdad me arrepiento, le tuve que pedir perdón al Señor. Porque es un momento en el cual dejas de creer que realmente Dios es un Dios proveedor. Sí, yo lo decía así, Dios es un Dios proveedor, lo decía mentalmente, lo decía intelectualmente, si lo queremos ver de esta manera. Pero no había entendido que Dios es un Dios que provee. ¿Qué es lo que Él quiere? Que tú le honres con tu vida, que tú le glorifiques a Dios con tu vida. No, es que tengo que hacer esto en mi negocio, tengo que hacer esta trampa en mi negocio, porque si no, no salgo a flote, no salen los números. Hermano, primero es tu integridad ante Dios, tu intachabilidad ante Dios, antes que andar pensando en los números. ¿Por qué? Porque el que provee es Dios. Estaba hablando con alguien el mes pasado y como el 20 y tantos, y el mes de febrero era un mes corto, ¿no? Él es vendedor. Él me decía, me envió sus datos y me decía, Íñigo, voy muy mal con las ventas. ¿Cuál era el riesgo que podía correr él? Voy muy mal con las ventas, entonces mañana, tarde y noche me la paso vendiendo, el domingo voy a vender, a ver si con eso consigo equilibrar, sacar al menos los números para que el mes cumpla. Y yo le escribí, le respondí, quien te provee es el Señor.
recuerda honrarlo a Él primero. Solo le escribí eso. Tomó el consejo y me escribe a principios de marzo: Íñigo, cumplí mis objetivos. Cuando entendemos que es Dios quien provee, que no es mi trabajo, no son mis ventas, entendemos que Dios conoce cuáles son mis necesidades. Justamente el verso 8 habla de eso. Vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades. Pero entonces necesitamos experimentar, conocer quién es Dios. Porque cuando conocemos quién es Dios, entonces comprendemos y vivimos una vida intachable. Comprendemos y vivimos una vida llena del Espíritu Santo, porque comprendemos quién es Dios y queremos conocerlo más y queremos vivir de acuerdo a su voluntad, y entonces vivimos también una vida llena de sabiduría, rechazando el pecado. De esa manera, sí podemos ser siervos del Señor. Sí podemos servir al Señor. Los ministerios no son los que nos van a ayudar a ser más espirituales. Lo que el Señor está pidiéndonos es que primero nuestro corazón esté realmente entregado al Señor, y luego que somos aptos para servir, entonces sirvamos. Queremos ser una iglesia saludable, una iglesia que camina unida, todos juntos, con nuestras diferencias, pero todos juntos. Entonces tenemos que ser verdaderos siervos del Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias por tu llamado para ser siervos tuyos. Ayúdanos, por favor, a pensar primero en nuestra integridad, realmente en una vida piadosa que te conoce, que vive de acuerdo según lo que tú nos mandas, Señor, según los valores del reino. Señor, necesitamos primero arreglar nuestra vida contigo, para que realmente nuestro llamado y nuestra misión a la hora de servirte lo hagamos con integridad. Señor, ayúdanos en nuestras distintas áreas a poner en orden, a buscarte a ti para ordenar nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, en nuestro trabajo, Señor, con los vecinos, dentro de la propia iglesia. Señor, que podamos buscarte y que realmente seamos una iglesia, que todos juntos, unidos, estamos buscando constantemente a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.